Perfecto. Hablar de reacciones químicas, como les mencioné, es hablar, jóvenes y señoritas, de un cambio químico, de un fenómeno químico. Recuerden ustedes que si ustedes tienen, por ejemplo, ¿no?, una manzana, pasado un cierto tiempo esta manzana se va a empezar a descomponer. A eso se le llama un fenómeno químico, un cambio químico. Y allí está ocurriendo una reacción química. Cuando ustedes queman, por ejemplo, ¿no?, una madera, o están quemando en casa, por ejemplo, ¿no?, el gas propano, está ocurriendo un fenómeno químico, una reacción química. De eso se trata entonces el tema del día de hoy. Reacciones químicas. Bien, el propósito, primero, el día de hoy al menos veremos, ¿no? El alumno tiene que saber qué es una reacción química y conocer sus componentes, cuáles son los reactantes, ¿de acuerdo? Y cuáles son los productos o los resultantes. ¿Qué más? El alumno también tiene que reconocer cuándo es posible que ocurra una reacción química. ¿A qué me refiero? Si ustedes están en un laboratorio, pueden hacer muchas pruebas. En algunos casos solamente puede estar ocurriendo una simple mezcla sin que haya una reacción química, en otros casos sí. ¿Y cómo saber ello? Aquí me va a indicar, pues, ¿no? Aquí les voy a indicar a ustedes cuándo, ¿no?, es lo más probable que está ocurriendo una reacción química. Y al final veremos la clasificación de los diferentes tipos de reacciones químicas. Los principales, ¿de acuerdo? Ustedes no van a escribir una reacción química, simplemente van a reconocer. ¿Y cómo se reconoce esta? De acuerdo a sus características. Vamos a la definición, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, tenemos el contenido. Bueno, el contenido está hasta los tipos de reacciones redox todavía, miren, ¿eh? Les voy a dar la teoría completa, jóvenes. ¿Para qué? Para que ya no tengan ninguna dificultad. Bien, vamos al primer capítulo, ¿no es cierto? A la primera parte del curso. Reacciones químicas. Lo vamos a simbolizar simplemente como RQ. ¿De acuerdo? Reacciones químicas, entonces. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química, aquí está la definición completa, jóvenes, como debe ser, ¿no? Una reacción química viene a ser todo cambio por el cual una o más sustancias iniciales, estas llamadas reactantes, o sea, las sustancias iniciales se le va a llamar reactantes, sufren ruptura de sus enlaces químicos. Entonces, jóvenes, en una reacción química, las sustancias iniciales llamadas reactantes van a romper sus enlaces químicos, de tal modo que facilitan el reagrupamiento de sus átomos, debido a la formación de nuevos enlaces químicos. O sea que una vez que se rompan inicialmente, ¿no? Inicialmente se van a romper los enlaces químicos y nuevamente se van a reagrupar. Al reagruparse, van a formar nuevos enlaces químicos, lo que finalmente producirá la formación de nuevas sustancias llamadas productos. Eso es, jóvenes y señoritas, la definición de una reacción química. Entonces, en una reacción química existe ruptura, ¿no es cierto? Ruptura y formación de enlaces químicos. Cuando se rompen los enlaces químicos, estamos hablando de los reactantes. Y cuando se forman, escuchen, cuando se forman nuevos enlaces químicos, esto da origen a las nuevas sustancias llamados, o en este caso llamadas, productos. Más o menos es esto, mírenme, lo que me está indicando. Inicialmente yo voy a tener a los reactantes, ¿de acuerdo? Estos reactantes, ¿no? Aquí se van a romper los enlaces químicos y para que se formen los productos, se van a formar nuevos enlaces químicos. Escúchenme. Aquí simplemente es, jóvenes, en un inicio, las sustancias están agrupadas de una forma y al final se agrupan de otra manera. Pero las sustancias, ¿no es cierto?, los elementos químicos no cambian su identidad. Si al inicio había hidrógeno, al final también va a haber hidrógeno. Recuerden que en una reacción química solamente se altera la zona extranuclear, porque solamente participan los electrones. Los electrones son los que se alteran, más no el núcleo del átomo. Es por ello, y si aquí yo tengo potasio en los reactantes, en los productos también voy a tener lo que es el potasio, solamente agrupado de otra manera. Alguien me podría decir, ¿no? ¿Qué tipo de enlaces químicos hemos visto? O sea, ¿qué tipo de enlaces se rompen? A ver, jóvenes, ¿a qué se refiere esto?
¿Qué tipo de enlaces químicos entonces se rompen en una reacción química? Con ustedes ya hemos visto los enlaces químicos. Pues me tienen que mencionar cómo debe ser. A ver. Covalente. Covalente. ¿Será el único? Iónico. El iónico también, Metálico, ¿verdad? iónico. Claro. Esos tres tipos de enlaces. Se van a romper el enlace iónico, ¿no es cierto? Si hubiera enlace iónico, si hubiera una sustancia covalente, el enlace covalente, y si hubiera un metal, el enlace metálico. ¿De acuerdo? Y aquí se van a formar nuevas sustancias. Veamos mediante un gráfico. Vean, aquí yo tengo hierro, ¿no es cierto? Que hierro se está introduciendo. Esto es un tubo de ensayo, ¿no? Que contiene agua. Bien saben ustedes que el hierro, frente al agua, instantáneamente no va a reaccionar. Va a pasar un cierto tiempo todavía para que el hierro no empiece a oxidarse, etcétera, etcétera, no cambie de color, ¿no? Con el agua. Pero si yo aumento la temperatura a esto, hago que la reacción se lleve a cabo un poquito más rápido. Entonces yo tengo aquí un mechero, mire, ¿ve? Mechero de Bunsen, esto me genera calor. Entonces aquí ya va a empezar a ocurrir la reacción. Entonces vamos a tener, jóvenes, nuevas sustancias acá, ¿eh? Entonces estas son las sustancias iniciales, ¿no? Aquí tengo hierro, aquí tengo agua. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se va a formar, mire, ¿ve? Ciertos óxidos, ¿no? De sustancias sólidas, como pueden ver. Y eso se le va a llamar, pues, el óxido férrico. Y con liberación todavía, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Aquí se va a liberar. Pero aquí no es vapor de agua. Aquí hay un pequeño error. Aquí debe ser, jóvenes, vapor de hidrógeno. Liberación de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa cuando ustedes se van a un laboratorio, ¿verdad? Van a agarrar su tubo de ensayo, ¿no? Van a llenar una cierta cantidad de agua destilada, o sea, agua pura, y la van a introducir el hierro. Si ustedes quieren que ocurra una reacción, simplemente lo calientan y van a notar ustedes que se va a formar sustancias sólidas, que son, en este caso, el óxido férrico, y con liberación de vapor. Y ese vapor va a ser gas hidrógeno. Aquí hay un pequeño error, jóvenes, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero para poder entender bien esto, lo vamos a expresar matemáticamente. Entonces, cuando nosotros lo expresamos, la parte cualitativa y cuantitativa de todo este proceso, nosotros lo vamos a llamar una ecuación química. Una ecuación química, entonces, jóvenes y señoritas, es la representación, ¿no? Esquemática de quién? De una reacción química. La representación cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, qué sustancias participan en la reacción química. Y cuantitativa, en qué cantidad. Y miren, ve, representado mediante una ecuación química será, pues, el hierro más el agua líquida, aquí está, ¿ve? Hierro sólido, más el agua líquida, aquí está, más el calor, porque aquí lo estamos, jóvenes, agregando calor, ¿qué me va a producir? Lo que es el óxido férrico en estado sólido con liberación de hidrógeno, aquí está, ¿ve? En estado gaseoso. Entonces, vuelvo a repetir, aquí hay un pequeño error. ¿Sí? Además, me está indicando, jóvenes, qué cantidades de cada sustancia están participando. Si nosotros hablamos a nivel, jóvenes, macroscópico, o sea, en grandes cantidades, este número 2 me está indicando el número de moles. 2 moles de hierro más 3 moles de agua. Le agregamos calor, me produce una mol, jóvenes, ¿de quién? De óxido férrico más 3 moles de gas hidrógeno. Ahora, ¿qué enlaces químicos se rompen? Recuerden que el hierro es un metal, aquí se rompe el enlace metálico. El agua, jóvenes, está unido mediante enlace covalente, por eso se le llama molécula, y aquí se rompe el enlace covalente. Una vez que se rompan los enlaces químicos, los átomos vuelven a reagruparse. Miren, ve, y formando, jóvenes, otro tipo de enlaces. Entre el hierro y el oxígeno, enlace iónico, metal y no metal, y el hidrógeno, jóvenes, es una molécula, ¿verdad? Enlace covalente. Pero la identidad, escúchenme, la identidad de los elementos químicos no cambia. Los mismos elementos químicos de los reactantes están en los productos, solamente reagrupados de otra forma. Por lo tanto, como están reagrupados de otra manera, las propiedades de las sustancias iniciales llamadas reactantes son diferentes a las propiedades de las sustancias finales llamadas productos. No se olviden. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ya saben, ¿cuáles son los reactantes entonces? Los que están al inicio. Allí tenemos a los reactantes. ¿Y quiénes son los productos? Los que están al final, los que se forman. Entonces, reactantes y productos. Esta flecha me indica el sentido de la ecuación, ¿verdad? ¿Por qué se le llama ecuación? Porque al final ustedes pueden poner aquí igual. Esta flecha realmente significa igual. Por eso se le llama ecuación química. Ahora, si la
reacción química dice, o en la reacción química, en este caso en la ecuación química, aparece una sola flecha, se dice que esta reacción es irreversible. Solamente se lleva a cabo en un solo sentido. Y si ustedes encuentran dos flechas, uno hacia la derecha y de derecha a izquierda otra flecha, se dice que la reacción química es reversible. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Evidencias de ocurrencia de una reacción química. Con esto terminamos. ¿Cómo ustedes, como les dije, ¿verdad? Van a saber si en un laboratorio, ¿no? Si está ocurriendo o no una reacción química. Estas evidencias son hechos observables y detectables que nos van a indicar, jóvenes, la ocurrencia de una reacción química. ¿Y cuáles son estas? Veamos con todo y gráfico. Evidencias de ocurrencia de una reacción química. Son 4 evidencias. Estos son los que vienen en un examen de admisión. San Marcos, UNI, UNSP, la agraria, ¿no? Entonces hay que saber ello, por favor. Miren, la primera evidencia. Va a haber liberación de una sustancia gaseosa. Muchos de ustedes, seguramente, cuando queman algo, sale, como usted lo llama, ¿no es cierto? Humo, lo que comúnmente lo conoce. Realmente se está liberando una sustancia gaseosa. Esa liberación, jóvenes, es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Pero a nivel de laboratorio, ¿no es cierto? Miren, ve, aquí hay una sustancia, como hace rato, ¿verdad? ¿No es cierto? Un metal introducido, en este caso vamos a suponer que es un ácido. Miren, ve, hay unas burbujas, hay gases que se están liberando. Entonces, esta liberación de gases, ¿no es cierto? O una sustancia gaseosa, es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Otro ejemplo muy simple, ¿no? Lo que ustedes hacen en casa. Cuando ustedes tienen una sal antiácida, en este caso sal de Andrews, le agregan al agua, inmediatamente se empieza a liberar gas, ¿verdad? Lo que es el dióxido de carbono. También es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Siguiente evidencia. Vean. Cambio de color, olor y o sabor. Ustedes pueden dejar un metal expuesto al medio ambiente. Pasado un cierto tiempo van a notar que hay un cambio de color. ¿Qué está pasando con el metal? El metal se está oxidando. Ese cambio de color, jóvenes, entonces, es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Lo mismo, ¿no? Ustedes cogen una manzana, le dan un mordisco y déjala ver un cierto tiempo. Inmediatamente empieza a cambiar de color. ¿De acuerdo? Entonces, allí está ocurriendo una reacción química, está ocurriendo el proceso de oxidación. O si no, también, ¿no? La carne, ustedes tienen la carne, no lo congelan y rápidamente empieza, jóvenes, a descomponerse, ¿no? Emanando un color fétido, ¿no? Inclusive va a cambiar de color, ¿no? Y el mismo sabor. Entonces, la descomposición de la carne, ¿no es cierto? La descomposición del agriado de la leche, como se le llama, también es una evidencia de una ocurrencia de una reacción química. ¿Por qué? Porque hay un cambio de color, olor y sabor. Bueno, como ejemplo aquí, ¿no es cierto? Tenemos que, mira, una fruta está cambiando un color determinado, ¿no? Está empezando a pudrir. Muy bien. Otra ocurrencia, jóvenes. Cambio de temperatura. Nos referimos, jóvenes, que en algunos casos va a existir, ¿no? Liberación de energía, ¿verdad? O absorción de energía. Cuando ustedes queman algo, libera energía. A eso se le llama, pues, cambio en la temperatura. Y eso es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Veamos aquí un ejemplo. Allí está, ¿ve? Cuando ustedes utilizan el gas propano, ¿no es cierto? Esto, jóvenes, produce ¿qué? Cuando se quema, produce energía, un cambio de temperatura. Entonces, esa liberación de energía, esa liberación de calor, es, jóvenes, una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. ¿De acuerdo? Y nos falta la última evidencia, y con esto culminamos. Formación de precipitado. ¿Qué es el precipitado? Es la sustancia sólida que no se disuelve, ¿no es cierto?, en la solución, ¿no? Es una sustancia sólida que se va al fondo. Como cuando ustedes, el mismo ejemplo, ¿no? Cuando van a tomar una sal antiácida, agregan, jóvenes, sal de Andrews, por ejemplo, ¿no? Al agua. ¿Qué ocurre? Una parte de esa sal se va al fondo, ¿verdad? De color blanco. Esa sustancia sólida es el precipitado. Y más o menos creo que aquí también hay un ejemplo. Miren, ¿ve? Aquí ha habido una cierta reacción química. Miren, ¿ve? Al fondo se han formado, jóvenes, sustancias sólidas. A esto se le llama precipitado. Y este precipitado es otra evidencia de que está ocurriendo
una reacción química. Entonces, no se olviden de estas 4 evidencias. ¿De acuerdo? Liberación de una sustancia gaseosa, cambio de color, olor o puede ser de sabor, cambio en la temperatura y la formación de un precipitado son evidencias entonces de ocurrencia de una reacción química. Preguntas fijas para un examen, jóvenes. No se olviden. En cambio, imagínense, ¿no? Si a usted le dice, no, cambio en la densidad, no es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. Entonces, eso no es, ¿verdad? Entonces, solamente son estos 4. Reacción química. Ahora, vamos a partir acerca de lo que es la clasificación de una reacción química. Quiero que observen. Esta clasificación se puede hacer de acuerdo, uno, al mecanismo de la reacción química. Otro, de acuerdo a lo que es al cambio en el número o el grado de oxidación de los elementos químicos dentro de la reacción. Como también, jóvenes, de acuerdo a la liberación de energía. Principalmente vamos a ver ellos. ¿De acuerdo? Empecemos. Dice, según el mecanismo de la reacción, o como también lo llaman, ¿no? Según el comportamiento de los reactantes. En este tipo de reacción son 4 los principales. Veamos. El primero se le llama adición, formación, combinación, también tiene otro nombre, ¿ve? Se le llama también como síntesis. ¿De acuerdo? ¿Qué característica tiene esta reacción química? ¿No? Como les había mencionado, también es según el comportamiento de los reactantes. En los reactantes, bien saben ustedes que los reactantes ya están a la izquierda, porque el día de ayer ya vimos las partes de una reacción química. En los reactantes ustedes van a encontrar 2 o más sustancias diferentes. O sea, como mínimo, 2 sustancias diferentes. Y en los productos se va a formar un solo compuesto. ¿De acuerdo? Esa característica es lo que va a tener este tipo de reacción. El de adición, de formación y de combinación. Generalmente el estudiante cuando da un examen y le viene preguntas de este tipo, ¿no? Solamente es identificar. Escribir una reacción química es un poquito tedioso para un estudiante. Entonces, aquí ustedes van a identificar estos tipos de reacciones químicas de acuerdo a las características que tiene cada uno de ellos. Identificar sí me tienen que saber. Entonces, los ejemplos, miren, ve. Aquí yo tengo un primer ejemplo. En los reactantes, como pueden ver, tengo 2 sustancias diferentes. Uno de ellos es el hidrógeno y el otro es el oxígeno. Y miren, ve, en el producto, en la parte de los productos, que está en la parte derecha, un solo compuesto químico, que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es el agua. Así se le conoce su nombre común, ¿verdad? Ahora, en la identificación del tipo de reacciones químicas, no interesa si está balanceado o no. Simplemente ustedes vean esta observación, ¿verdad? O sea, vean esta característica, perdón, jóvenes, que en los reactantes debe haber 2 o más sustancias diferentes y en los productos un solo compuesto químico. Siguiente ejemplo. Miren, aquí yo tengo el carbonato de sodio, más el dióxido de carbono y más el agua. ¿Cuántas sustancias diferentes, miren, ve, hay en los reactantes? Hay 3. Uno de ellos es el carbonato de sodio, el otro es el dióxido de carbono y el último es el agua. Pero en los productos solamente tengo un compuesto químico llamado el bicarbonato de sodio. Entonces, eso es la característica principal de este tipo de reacción. El de adición, de formación, combinación o síntesis. Creo que es bastante elemental para que ustedes, o bastante simple para que ustedes puedan identificarlo. Además, vuelvo a repetir, los coeficientes, en este caso esta reacción química está balanceada, mira, ¿ves? Está ajustada. Este número 2 no me interesa, ¿no? Para poder identificar el tipo de reacción. O sea, los coeficientes, lo que se obtienen al balancear la reacción química, no tomen en consideración. Simplemente ustedes tienen que dar ese tipo de observación. El siguiente tipo se le llama de descomposición o también de análisis. Este tipo de reacción es inversa a la del primero. ¿De acuerdo? Miren, las 2 primeras reacciones generalmente se puede decir que es una reacción exotérmica. O sea, ¿no? O podrían liberar calor, no lo sé. Pero en este caso, el de descomposición es que a partir de un solo compuesto químico en los reactantes, se van a obtener 2 o más sustancias diferentes en los productos. Por eso es una reacción química inversa.
Veamos los ejemplos, ¿eh? Aquí yo tengo el carbonato de calcio. Nosotros ya sabemos nombrar, ¿no es cierto? Hemos visto bastante, muy ampliamente, en lo que es nomenclatura química. Esto es una sal oxisal, carbonato de calcio. Esto, por acción del calor, miren, ve, se va a descomponer en óxido de calcio más el dióxido de carbono. Pero el tipo de reacción química, en los reactantes un solo compuesto químico y en los productos aparecen dos, miren, ve, dos sustancias diferentes. Uno de ellos es el óxido de calcio y el otro, el dióxido de carbono. Otro ejemplito, a ver si existe. Allí tenemos lo que es el cloruro de sodio. Esto es una sal aloidea. Esto por el proceso de electrólisis, por eso dice, ¿no? Corriente eléctrica, ¿no? Se va a descomponer en lo que es en sodio más el cloro gaseoso. Entonces, esto es, miren, esto es la forma de identificar estos tipos de reacciones. Entonces, no se olviden, el de adición, en los reactantes, dos o más sustancias diferentes, en los productos, un solo compuesto. En cambio, el de descomposición, al revés, en los reactantes, un solo compuesto químico, y en los productos, dos o más sustancias diferentes. Cuando digo sustancias diferentes, estas pueden ser compuestos químicos o elementos químicos. ¿De acuerdo? La parte C, el de desplazamiento simple o simple desplazamiento. Algunos solamente lo llaman reacción de desplazamiento, ¿de acuerdo? Pero hay que ponerle su nombre completo para que puedan entender. ¿Qué característica tiene este tipo de reacción química? Primero, en los reactantes tiene que haber un elemento químico y un compuesto químico. ¿De acuerdo? O sea, uno de ellos va a ser un elemento químico y el otro va a ser un compuesto químico. Como vamos a ver el siguiente ejemplo. Observen, mírenme. En los reactantes tengo un elemento químico zinc y tengo un compuesto químico, el ácido sulfúrico. Ustedes, para que identifiquen una reacción de este tipo, solamente van a observar, ¿no? ¿Qué tipo de cambio ha ocurrido? Miren, inicialmente tenemos el ácido sulfúrico. El SiO4 está unido con el hidrógeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este zinc es más activo que el hidrógeno. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? El zinc, este elemento químico activo, va a desplazar al hidrógeno. O sea que en vez del hidrógeno, miren, ve, en los productos aparece el zinc, ¿no? Entonces se forma el sulfato de zinc. ¿Quién es desplazado? El hidrógeno. Y aquí aparece el hidrógeno. Por eso se le llama desplazamiento zinc. Entonces, para identificar este tipo de reacción, recuerden, en los reactantes debe haber un elemento químico y el otro debe ser un compuesto químico. ¿Y qué es lo que pasa? Ese elemento químico activo desplaza a una parte o a un elemento químico, ¿no? De este compuesto químico. Y formándose, mire, ve, lo que está en los productos. En este caso, el zinc desplazó el hidrógeno, se forma el sulfato de zinc más lo que es el hidrógeno. ¿Correcto? Vamos a otro ejemplo. Aquí, como pueden ver, tengo el flúor, es un elemento químico, jóvenes, muy reactivo, ¿sí? Más el cloruro de sodio. Este flúor, ¿a quién va a desplazar? El flúor es un no metal y tiene que desplazar a un no metal de este cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Pero ustedes no van a estar analizando todavía, pues, no, si va a desplazar al no metal o al metal. Simplemente observen ustedes, ¿no? En los productos, ¿qué está pasando? Que en vez del cloro, está el flúor, ¿no es cierto? ¿Y quién sale fuera? ¿Quién es desplazado? El cloro. Aquí está, ¿ve? Entonces significa que el flúor está desplazando a quién? Al cloro. Eso es lo que ustedes están observando. Y formándose entonces el fluoruro de sodio más el cloro gaseoso. Al cloro que está desplazando yo no puedo ponerlo solamente Cl. Recuerden que el cloro es un gas. Entonces, como gas, como ya hemos visto en el estudio del estado gaseoso, los elementos químicos son moleculares, diatómicos, a excepción de los gases nobles. Entonces, el cloro no es un gas noble. Entonces, el cloro es un elemento químico que se obtiene en estado gaseoso y se tiene que poner, jóvenes, en forma molecular, diatómicamente. ¿De acuerdo? Ahora, si quieren, ya pueden ajustar, pueden balancear esta reacción. Pero la idea es que ustedes identifiquen, ¿no? De esta manera. Muy bien. El otro, creo que es el último según esta característica. Se le llama desplazamiento doble o doble desplazamiento. O también se le conoce como metástasis. Pero cuando hablamos de metástasis, es donde en la reacción química no debe haber cambio en el número de oxidación, por si acaso, ¿verdad? Pero así se le llama. En vez de decir doble desplazamiento, alguien lo va a decir, no, simplemente metástasis, porque metástasis significa
doble desplazamiento o desplazamiento doble. ¿Qué características tienen estos tipos de reacciones químicas? Miren, primero, en los reactantes tienen que haber dos compuestos químicos diferentes. Aquí está, ¿ve? Uno de ellos es el nitrato de plata y el otro es el cloruro de sodio. Observen ustedes qué ocurrió en esta reacción química. Miren, el cloro está unido en los reactantes al sodio, pero si observan los productos, el cloro está unido a la plata. ¿Qué es lo que pasó? Lo que ocurre es que esta plata del primer compuesto químico está desplazando al sodio del segundo compuesto. Eso es lo que está pasando. Miren, me estoy indicando, ¿no? ¿Quién está desplazando a quién? Ahora, inicialmente, el anión nitrato, o sea, el NO3, está unido a quién? A la plata. Pero yo observo en los productos, el NO3 ahora está unido a quién? Al sodio. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que este sodio está desplazando a la plata. Miren, ¿ve? Entonces, ambos elementos químicos de compuestos químicos diferentes se desplazan mutuamente. Por eso se le llama desplazamiento doble. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esa flecha que está indicando, ustedes ya saben qué es lo que está pasando. Un ejemplo más, a ver, jóvenes. Allí tenemos, miren, ¿ve? A ver, ¿alguien me puede nombrar, ¿no? Este primer compuesto, el HCl. A ver, ¿cómo se llama, jóvenes? ¿Cómo se llama ese compuesto químico? A ver, no puedo utilizar el celular porque estoy utilizando el internet, por favor, ¿sí? ¿Cómo se llama ese compuesto químico, lo que es el HCl? Cualquiera de ustedes. Son algo más de 60 cada estudiante, creo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Muy bien. El siguiente, miren, ve, es el hidróxido del hidróxido de sodio. Aquí hay una reacción entre un ácido y un hidróxido. Y recuerden que un ácido más un hidróxido me da, según lo que hemos visto ya anteriormente, una sal más el agua. Cuando ustedes vean, jóvenes, una reacción entre un ácido y un hidróxido, también se le llama una reacción de neutralización. ¿De acuerdo? Entonces, una reacción de neutralización también es de doble desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí el hidrógeno está unido al cloro, pero yo observo que al otro lado el cloro está unido al sodio. Significa que este sodio, jóvenes, este sodio, miren, ve, está desplazando aquí lo que es al cloro. En vez del cloro, ¿quién está apareciendo? Miren, ve. A ver, jóvenes, ¿quién aparece? Ah, perdón. Este sodio está desplazando al hidrógeno. Me faltó jalar un poquito más, porque en vez del lo que es del hidrógeno, está apareciendo el sodio. ¿De acuerdo? ¿Qué más observamos? Al otro lado observo lo que es el agua. Significa, pues, que en vez del sodio, quien está presente es el hidrógeno. Entonces, tanto el hidrógeno como el sodio se desplazan mutuamente. Entonces, nuevamente observamos. Inicialmente el cloro está unido al hidrógeno. En los productos, el cloro está unido al sodio. Lo que ocurre es que el sodio está desplazando al hidrógeno. Allí está. Y a su vez, este hidrógeno desplaza al sodio para formar el agua correspondiente. Entonces, a eso se le llama una reacción de desplazamiento doble, o doble desplazamiento, como dice allí, o el de metálisis. Y si hay, jóvenes, escúchenme, un ácido más un hidróxido, también se le llama una reacción de neutralización, lo que no ocurre en el primer ejemplo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ustedes cuando desarrollen los ejercicios sí tienen que recordar de estas características, ¿no? De estos tipos de reacciones químicas. Una reacción importante dentro de la química es una reacción de combustión. Y en su vida cotidiana, a cada rato ustedes hacen este tipo de reacción, ¿no? Combustión significa quemar algo. A ver, ¿en qué consiste esto? A ver, jóvenes. Para empezar, una reacción de combustión es una reacción exotérmica. Cuando me dice una reacción exotérmica, significa que libera calor. ¿De acuerdo? Por eso me dice, ¿ve? Es una reacción exotérmica donde hay liberación de calor y también de luz. Cuando ustedes encienden, jóvenes, por ejemplo, ¿no? La cocina que tienen ustedes, ¿no? Se está quemando allí, ¿qué? El gas propano. ¿De acuerdo? Se quema. Ahora, al quemar ello, ¿no es cierto? Produce calor. Ese calor, ¿no es cierto? Con el que ustedes pueden calentar, pueden cocinar. Y más aún, emite luz, el color de la llama. No, seguramente ustedes han notado que hay un color de la llama de lo que es de color azul, por ejemplo, ¿no? Eso se le llama una llama no luminosa.
En cambio hay otro de color medio amarillo, ¿verdad? A eso se le llama una llama de color o una llama luminosa. A eso se le llama, dice, y luz, ¿verdad? Ahora, para que ocurra una reacción de combustión, ustedes van a necesitar dos elementos esenciales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son ellos? Uno, van a necesitar, jóvenes, al combustible. Aquí está un poquito mal, ¿ven? Dice, entre los reactantes distinguimos, aquí debe decir al combustible. ¿Quiénes son los combustibles? Son las sustancias que se van a quemar. Principalmente son los hidrocarburos, los alcoholes, puede ser el hidrógeno, el monóxido de carbono, etc. Entonces, esto más luego va a ser el cambio. Entonces, jóvenes, el combustible es la sustancia que se va a quemar. ¿Y qué es el comburente? Es la sustancia que hace que se queme. Generalmente es el oxígeno. Entonces, el oxígeno del aire, por ejemplo, utilizamos nosotros ¿para qué? Para que pueda combustionar mucho más rápido. Entonces, si yo tengo una hoja de papel o yo tengo madera, eso es el combustible. Y el comburente va a ser el oxígeno del aire. Y claro, necesito un tercer elemento, ¿no es cierto?, externo, lo que es la chispa, ¿no? Con lo que ustedes, por ejemplo, no encienden, no hacen una chispa con el fósforo, y allí, jóvenes, empieza la ¿qué? La combustión. Perfecto. Entonces, estos, jóvenes, son los elementos esenciales para una reacción de combustión. Combustible, ¿no? Generalmente son hidrocarburos, generalmente digo porque no necesariamente. Y nuestro comburente va a ser el oxígeno. De acuerdo, escúchenme por favor, de acuerdo a la cantidad de oxígeno, o sea, de comburente, vamos a tener dos tipos de combustión. Uno, ¿no? Lo que va a ser una combustión completa y la otra va a ser una combustión incompleta. Entonces, ¿de qué depende estos tipos de combustión? Del comburente, de la cantidad de comburente. Y hay un exceso de comburente, exceso de oxígeno, la combustión es completa. Si la sustancia es orgánica, mira, aquí está, dice bien claro, ¿verdad? Se realiza cuando hay exceso de oxígeno y produce, dice, ¿no? Una llama azul no luminosa. Ustedes ya pueden comprobar esto en casa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compran su gas, ¿verdad? Y si la llama es de color azul, ¿no? Muy azul, quiere decir que está llevando a cabo una combustión completa. Y más aún, cuando tiene ese color de llama, no va a manchar, por ejemplo, ¿no? La base de la olla, de esa parte de color negro. Sí, en cambio, si no pasa ello, si la combustión es incompleta, allí sí. Ahora, jóvenes, cuando nosotros hablamos de una sustancia orgánica, observen, nuestros productos van a ser el dióxido de carbono más el agua. ¿De acuerdo? Y con liberación de calor. Por eso dice, ¿no? Una reacción exotérmica. Entonces, miren, ¿ve? Esto es una sustancia orgánica, ¿ve? Lo que es el propano. Esto es nuestro combustible. El oxígeno es el comburente. Siempre que les digan combustión completa para una sustancia orgánica, escúchenme, estoy hablando para una sustancia orgánica. El producto o los productos van a ser dióxido de carbono y agua. No se olviden de ello, porque para que resuelvan problemas, ¿no? A ustedes les van a decir, ¿no? Se tiene la combustión completa del siguiente compuesto orgánico. Entonces, no les van a dar a ustedes la reacción química. Ustedes lo van a escribir. ¿Y qué es lo que van a considerar? Si es una combustión completa, a esa sustancia orgánica lo hago reaccionar con el oxígeno molecular y los productos van a ser directo dióxido de carbono más el agua. Pero esto es cuando el combustible es una sustancia orgánica. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una sustancia inorgánica? Como por ejemplo el azufre. Míreme, el azufre más el oxígeno me da, dice, SO3 más calor. También es una reacción de combustión completa. Pero ¿cómo voy a identificar esto? ¿Cómo voy a saber si es una combustión completa si el combustible es una sustancia inorgánica? Definición completa de lo que es combustión completa. Para ustedes, ¿no es cierto? Siempre hay que hablar, ¿no es cierto?, lo que es real. Combustión completa significa llevar a su máximo número de oxidación a un elemento químico. Veamos. ¿Por qué entonces el segundo ejemplo es una combustión completa? Recuerden, en los reactantes, ¿verdad? No me interesa. Yo sé que el azufre su número de oxidación en este caso es 0. ¿Por qué? Porque es un elemento químico. Lo que yo quiero es determinar el número de oxidación del azufre en los productos. A ver, jóvenes y señoritas, tenemos el SO3. ¿Cuánto vale el número de oxidación del azufre? A ver, calcule.
Seis. Más Más 6, ¿no es 6. cierto? Por supuesto. Y miren, el máximo número de oxidación del azufre es más 6. Es por ello que esto es una combustión completa. Ustedes vayan a su tabla periódica. El azufre está en el grupo 6A. Para elementos químicos representativos, el número de grupo es o indica el máximo número de oxidación. Si un elemento químico está en el grupo 6A, su número de oxidación máximo es el más 6. Si está en el grupo 7A, más 7. Entonces, efectivamente, entonces, ¿no? Por eso es que esta segunda reacción es combustión completa. Y ustedes pueden comprobar igual en el caso anterior, miren, ven, estamos hablando del carbono. En el segundo miembro, el carbono está con su máximo número de oxidación, que es más 4. Por eso es combustión completa. Solo que en forma práctica, seguramente a ustedes, muchos de ustedes cuando han ido a la academia, ¿no es cierto? Les han dicho, ¿verdad? Combustión completa, CO2 más el agua. Ah, eso es cierto, pero siempre y cuando el combustible sea una sustancia orgánica. Y miren aquí abajo, ya no hay CO2 más el agua. Simplemente es azufre más el oxígeno, me da dice CO3, ¿no es cierto? Más el calor. ¿Y por qué es combustión completa entonces? El azufre ha llegado a su máximo número de oxidación. En cambio, cuando nosotros hablamos de una combustión incompleta, es cuando hay deficiencia de ¿qué? De la cantidad, jóvenes, del comburente. Dice, ¿ve? Se realiza cuando existe escasa cantidad de oxígeno, o sea, el comburente. Y el tipo de color de llama que genera es amarillo. O se le llama también luminosa. Esto no es no luminosa. Esto debe ser una llama luminosa. Cuando ustedes queman, por ejemplo, ¿no? Antes hacían una fogata, ¿no? El color de llama pues era amarillo. Y lo que ustedes estaban generando, jóvenes, es en este caso una combustión incompleta, porque hay deficiencia de oxígeno. Cuando a ustedes les hablan de una combustión incompleta, necesariamente les van a tener que dar la reacción, porque los productos que se generan son muy complejos. Miren, ve, puede ser solamente CO2 más el agua, puede ser CO2 más, no, perdón, jóvenes, monóxido de carbono más el CO2 más el agua, o en algunos casos solamente puede ser carbono en forma de urín más el agua. Entonces, en este caso sí, cuando es una combustión incompleta, jóvenes, a ustedes les van a dar la reacción química, pero estos son los productos que van obteniendo, ¿de acuerdo? Un producto bastante complejo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando en este caso, pero el combustible es una sustancia orgánica. ¿Y cómo sería en el siguiente caso? A ver, miren, ve, S8, el azufre más el oxígeno, obtengo SO2 más el calor. ¿Por qué es una combustión incompleta? Porque el azufre no está con su máximo número de oxidación. Aquí el azufre está con más 4 y su máximo número de oxidación es más 6. Entonces, no olvidar, lo más importante de estos dos tipos de reacción química es cuando el combustible es una sustancia orgánica. Cuando hablamos de una combustión completa, no se olviden, productos, dióxido de carbono más el agua. Otro tipo de reacción química, jóvenes. Esto sí, tal vez necesita mucha concentración para que ustedes puedan entender. ¿De acuerdo? Este tipo de reacción es de acuerdo al cambio del número de oxidación. En una reacción química va a haber cambios en el número de oxidación de los elementos químicos. ¿De acuerdo? Por eso se le llama reacciones redox. Redox viene de reducción y oxidación. En esa reacción va a existir estos dos tipos de procesos, reducción y oxidación. Y algo importante, estos dos procesos durante la reacción se llevan a cabo en forma simultánea. No es que primero se lleva a cabo la reducción, luego la oxidación. No, ambos se realizan en forma simultánea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Son aquellos procesos en los que se verifica una ganancia y pérdida de electrones simultáneamente, por lo que hay cambios en su número de oxidación. ¿De acuerdo, jóvenes? Aquí va a existir cambios en los números de oxidación. Y para poder identificar si es una reacción de reducción o es de oxidación, ustedes me tienen que saber calcular, ¿no es cierto?, el número de oxidación. Y esto lo hemos visto ampliamente en lo que es en la parte de nomenclatura. Entonces, hablemos primero de cada uno de esos procesos. El proceso de reducción. ¿En qué consiste? La reducción no es aquel proceso donde va a existir ganancia de electrones.
Un elemento químico, para que se pueda reducir, tiene que ganar electrones. ¿Y cómo se verifica? Ustedes van a ver que en el estado de oxidación, su estado de oxidación va a disminuir. Mira, ve que es un poquito tedioso esto, ¿verdad? Un poquito que pueda confundir a un estudiante. Si ustedes ven que el número de oxidación de reactantes a productos, así lo van a ver, está disminuyendo, es un proceso de reducción. ¿Y qué implica ello? Ganancia de electrones. A ver, jóvenes, con los ejemplos creo que vamos a ir entendiendo. La reducción es el fenómeno químico por el cual el número de oxidación disminuye. Recuerden que el número de oxidación es el exponente, ¿eh? ¿Y esto por qué disminuye? Por ganancia de electrones. Eso es lo que es el proceso de reducción. Un ejemplo, miren, ¿ve? Ustedes observen aquí, en los reactantes, el azufre está con estado de oxidación +6 y en los productos está con +2. Miren, ¿ve? De reactantes a productos, ¿no es cierto? Ustedes observan pues que hay una disminución, ¿no? En el número de oxidación y automáticamente esto es el proceso de reducción. Pero dice, esto se genera por ganancia de electrones. ¿Cómo se determina la cantidad de electrones que está ganando? Simplemente vean, inicialmente era +6 y al final es +2. Hay, jóvenes, una diferencia, ¿verdad? Ustedes van a restar. 6 menos 2 resulta 4. Si esa diferencia que ustedes hacen, ¿no es cierto?, de reactantes a productos, su número de oxidación, esa diferencia resulta positiva, significa que está ganando electrones. Y es así, ¿verdad? 6 menos 2 resulta 4 positiva. Entonces, el azufre +6 va a tener que ganar 4 electrones para convertirse en el azufre +2. A esto se le llama el proceso de reducción. Un elemento químico gana electrones, ¿no es cierto?, con la finalidad de, ¿qué, jóvenes? De reducir. Eso es lo que le está indicando. A ver, un ejemplo más creo que queda aquí, ¿verdad? De igual manera, ¿ve? El yodo me dice que su número de oxidación en los reactantes es 0 y en los productos, miren, ¿ve? Es -1. Analicen. 0 y -1. Hay una disminución en el número de oxidación, pero me dice que tiene que ser por ganancia de electrones. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren, ya no lo hice. A ver, ¿me escuchan, jóvenes? A ver, por favor. No Sí, falle de la red. profe. Ya, me van a Pensé que disculpar, era sí, mío. por un momento, dije que se va. No sé, a alguien se le ocurre llamarme, ¿no? Cuando llaman al celular y se cuelga ello, ¿verdad? Bien, ¿Quién será? claro que sí. No, es un número, esos de las empresas que que te paran ofertando de que cómprame esto, que lo otro, ¿no? Toda esa situación, ¿verdad? Para que Pero bueno, disimule Eso es nomás. mentira. no, pero es cierto, muchachos. Ya, Tarjetita Para vamos a que continuar, ¿eh? disimule. Ya, muchachos, creo. tranquilos, sí. Ya, listo. A la Bueno, bien. jóvenes, no, a mí si me llama ya hay un horario determinado, ¿no? Ya les dije bien claro, a nadie debe llamarme en cualquier hora. Si no, que con esto no saben, Ay, ay, ay. te paran ofertando, ¿no? Sí, Le dicen, no sabes qué, cómprate tu seguro de vida, que estamos con la pandemia, mira, si te qué mueres, serio. con cera se te Buen olvida, ¿no? O sea, dato. ya, bueno, Loreto y no muchachos. sé qué. Ya, jóvenes. Ahora sí, vamos a terminar, ¿sí? Tenemos 9 minutos, mire, ve, para culminar. Miren, entonces, si ustedes observan, de 0 a -1, miren, ve, hay una disminución. Y si hay una disminución, recuerden que ya es reducción. Pero aquí tiene que haber ganancia de electrones. Hagan una operación, lo que hacían ustedes en primaria. Miren, ve, en los reactantes es 0 y en los productos -1. Ya le dije, tienen que restar. ¿Cuánto sale? 0 menos -1. ¿Cuánto es ese resultado? Hay que restar. 0 menos -1 resulta +1, ¿no es cierto? O simplemente 1. Y el resultado es positivo. Por eso, jóvenes, es un proceso de reducción. Pero aquí tienen que observar algo importante. Lo que pasa es que en los reactantes hay 2 átomos de yodo. En los productos también debe existir esa misma cantidad. Entonces, ustedes ya hicieron esa resta, ¿ve? 0 menos -1 resultó +1. Eso es para un solo átomo. Pero como tenemos 2 átomos, hay que multiplicarlo por 2. Entonces ya no va a ser +1, sino va a ser
más 2 electrones. Entonces, cuando ustedes determinen la cantidad de electrones que se gana o se pierda, porque en el otro caso se va a perder, se van a fijar primero, ¿no? Si los átomos en ambos lados están iguales o no. En el primer caso, ya no tomé en consideración ello, porque miren, son iguales, ¿ve? Un átomo y un átomo en los reactantes y productos. Por eso la resta lo hice directamente. En el segundo caso, también hice la resta, ¿no? Pero al final tuve la consideración de que teníamos que igualar los átomos. 2 átomos de yodo, ¿no es cierto?, en los reactantes, y lo multiplicamos por 2 átomos de yodo en los productos. Ahora, no me vayan a hacer esto. Ustedes ya son alumnos muy experimentados, ¿verdad? Aquí, la cantidad de átomos de yodo en los reactantes está como subíndice. Ustedes no me vayan a poner en los productos también en la parte subíndice. Ya se multiplica, ese número va, jóvenes, por delante, como pueden observar. También indica 2 átomos de esa sustancia. Muy bien. Entonces, eso es la forma, jóvenes, de identificar al proceso de reducción. En cambio, el de oxidación es un proceso inverso. ¿Qué me va a decir entonces? Es el fenómeno químico por el cual el número de oxidación va a aumentar. Pero el aumento no significa que hay ganancia de electrones, más bien es por pérdida de electrones. Eso es lo que ustedes van a observar. Miren, ¿ves? Estos ejemplitos, lo que está aquí. Observen aquí. El número de oxidación del hierro es 0 en los reactantes. Y en los productos es más 2. O simplemente ponemos 2 más. Y analicen, miren, ¿ven? Hay un aumento. Inicialmente era 0, ahora es más 2. Pero esto implica pérdida de electrones. ¿Y cómo se van a dar cuenta que es una pérdida de electrones? Si ustedes hacen la diferencia, al igual que el caso anterior, ¿verdad? En la reducción, hacen la diferencia del número de oxidación de reactantes menos los productos, el resultado tiene que ser negativo. Miren, ¿ven? 0 menos 2, porque van a restar, ya le dije, ¿verdad? 0 menos 2 sale menos 2, ¿cierto? Y es por ello que aquí se está perdiendo 2 electrones. A ver, interpretación. Este hierro, ¿no es cierto?, en los reactantes, un número de oxidación de 0. Para que pase a hierro 2 más, necesita perder 2 electrones. Y eso ustedes lo saben, ¿no? Cuando un elemento químico no tiene carga, su número de, a ver, jóvenes, su número de electrones es igual al número atómico. ¿Y qué pasa cuando pierde electrones? Yo le dije, ¿verdad? Cuando pierde electrones, se carga positivamente. Eso es lo que está pasando. A ver, otro ejemplo más. De cloro menos 1 está pasando a cloro 0. Miren, hay un aumento en el número de oxidación. Pero esto significa por pérdida de electrones. Resten ustedes, así directo. Aquí, menos 1, menos 0. El resultado es negativo. Entonces, hay una pérdida de electrones. Ahora, ¿cuántos electrones? No me vayan a poner solamente 1. Recuerden que en ambos lados deben existir la misma cantidad de átomos. Aquí está, ¿eh? 2, el cloro menos 1, y pasa, jóvenes, a cloro 0. Resten entonces ustedes. Menos 1 menos 0 vale menos 1. Pero como hay 2 átomos, eso lo vamos a multiplicar por 2. Cuando yo resto menos 1 menos 0, que resulta, jóvenes, menos 1 es para un solo átomo. Pero ustedes necesitan para 2 átomos, porque en ambos lados existen esa misma cantidad de átomos. Por eso lo multiplican, mire, ¿ve? Menos 2 electrones. Estos dos procesos, lo que hemos observado aquí, jóvenes y señoritas, ocurre en una reacción química. No vayan a pensar, como le dije en un inicio, que estos dos procesos ocurren en forma separada. No, esto ocurre en forma simultánea. Y lo vemos en la siguiente reacción química. Ejemplo, jóvenes. Ustedes en esta reacción química van a identificar al proceso de oxidación y al proceso de reducción. Si no hay elementos químicos que cambien en su número de oxidación, la reacción química no se puede llamar ya redox. Ya no lo pueden llamar redox. Les voy a ayudar en este caso. Van a determinar el número de oxidación. Miren, esto es el estaño. Recuerden, mientras el elemento químico esté solo, ¿no es cierto?, sin haberse combinado con otro, siempre su número de oxidación va a ser 0. Allí está su número de oxidación. Y veamos los otros elementos químicos. Analizo el hidrógeno, ¿ve? Aquí el hidrógeno es más 1, ustedes lo conocen. Y en los productos también es más 1. No cambia su número de oxidación. El oxígeno, menos 2. Aquí también menos 2 y menos 2. Recuerden que el oxígeno combinado, su número de oxidación es menos 2. Entonces, el hidrógeno y el oxígeno no cambian su número de oxidación.
Lo que voy a analizar, jóvenes, es el estaño y lo que es el nitrógeno. A ver, jóvenes, si el número de oxidación del hidrógeno vale más 1, del oxígeno vale menos 2, ¿cuánto vale el número de oxidación del nitrógeno? Más 5. Más 5. Claro que sí. Si un estudiante no sabe hacer ello, quiere decir que no ha aprovechado las clases, lo que es cálculo del número de oxidación. ¿Me escuchan nuevamente? De nuevo. ¿Me escuchan, por favor? De nuevo. No, no es de nuevo, sino... Eso ya no se Mentira. A ver, ahora sí. Vamos a terminar esto, ¿sí? Estamos bloqueando los números que están llamando. Está sospechoso, profe. Sí, jóvenes. A ver, vamos aquí. Vean, jóvenes, aquí tenemos de igual manera, ¿verdad? Del hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2. Entonces, ¿usted qué hace? Igualando a 0, ¿no? 3 por menos 2, menos 6, más 1 del hidrógeno sería menos 5. Para que sea 0, del nitrógeno más 5. Igual aquí, oxígeno menos 2, 2 por menos 2, menos 4. Entonces, jóvenes, para que sea 0, el estaño más 4. Voy al otro lado. Oxígeno menos 2, ¿no es cierto? Y para que sea 0, del nitrógeno más 2. Esto ya lo tienen que hacer lo más rápido posible. Si ustedes observan, hay dos elementos químicos que cambian en su número de oxidación. Uno de ellos es, miren, ve, el estaño. De 0 está pasando a más 4. ¿Qué dicen? A ver, jóvenes. ¿Esto es un proceso de oxidación o reducción? De 0 a 4 en caso del estaño. A ver, los escucho. Vean la teoría, está ahí la teoría, todavía está ahí en la pantalla. ¿Qué dicen? A ver, jóvenes. De 0 a 4. Hay un aumento en el número de oxidación. Reducción. Ah, no. Oxidación. Oxidación, ¿no? A ver, pues observen, ¿no? Cuando vean aquí, en el de oxidación, si aumenta, es oxidación, ¿sí o no? Entonces, esto es un proceso de ¿qué? De oxidación. No se olviden. Es que lo que pasa es que a veces se confunde, ¿no? ¿No es cierto? Un alumno se confunde. Creen que cuando hay un aumento es reducción, porque dice ganancia de electrones. No. El de reducción más bien es disminución en el número de oxidación, pero hay ganancia de electrones. En cambio, en este proceso de oxidación va a haber pérdida de electrones. Resten, miren, ve, 0 menos 4 va a resultar menos 4. Y ese menos significa pérdida de electrones. En cambio, en el nitrógeno está pasando de más 5 a más 2. Y observen, ve, disminución en el número de oxidación. Entonces, a ese proceso se le llama el de reducción. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que ustedes me tienen que saber identificar en una reacción química. Para que ya no se confundan, pues, jóvenes. Miren este cuadrito, ¿eh? Esta es su recta numérica. Va de lo negativo, va a lo positivo. Pero en este caso son el estado de oxidación. Si ustedes ven que el estado de oxidación está aumentando, o sea, se va haciendo más positivo, eso, jóvenes, es el proceso de oxidación. Y si ustedes ven el número de oxidación, me refiero al exponente, se va yendo a lo más negativo, o sea, va disminuyendo, ese es el proceso de reducción. Mira, esa flechita, esa recta numérica que ustedes se le está dando es importante. Entonces, miren, ¿qué van a decir ustedes? A ver, de 0 a 4. Yo voy a, pues, ¿no? De 0 a 4. Se está yendo a lo más positivo. Oxidación. Eso es lo que me dice. En cambio, si yo observo, miren, ve, de 5 pasa a 2. De 5 se va hacia el 2. O sea, va yéndose hacia la izquierda. Es un proceso de reducción. Entonces, con esto ya ustedes pueden desarrollar cualquier ejercicio. El siguiente bloque, jóvenes, vamos a desarrollar algunas. ¿De acuerdo? El balanceo de una reacción química. Hay métodos para que ustedes puedan balancear, ¿no? En este caso, de una ecuación química. ¿En qué consiste primero? ¿Qué es balancear o qué es ajustar una ecuación química? Es igualar átomos, ¿no es cierto? Átomos de un mismo elemento químico, tanto en reactantes como en productos. Simplemente es igualar. Y esa igualación se hace mediante la operación matemática, lo que es un producto. Vamos a multiplicar a las sustancias que están dentro de una reacción química por un determinado número.
¿Y para qué? ¿Cuál es la finalidad? De que se igualan la cantidad de átomos de cada uno de estos elementos químicos. Pero ¿para qué se hace esto? ¿Cuál es la finalidad? Para que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Masa en los reactantes, ¿no es cierto? O masa total en los reactantes debe ser igual a masa total en los productos. Y para que se cumpla esa igualdad, o sea, la ley de la conservación de la masa, toda reacción química debe estar ajustada o balanceada. Vamos con la presentación y entonces, ¿verdad? Implica igualar entonces la cantidad de átomos de cada elemento en ambos miembros de la ecuación. ¿De acuerdo? La ecuación química balanceada obedece a la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa. Para esto, jóvenes y señoritas, hay métodos. El método más simple y el más utilizado para exámenes es el método de lo que es el simple inspección o el método de tanteo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el primer método. Pero ¿cuándo se utiliza este tipo o este método? Es para reacciones químicas sencillas, simples. ¿De acuerdo? Veamos. Y aquí me está indicando, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿No? Van a contar y comparar el número de átomos de cada elemento en cada lado de la ecuación, ¿no? Y determinar lo que se debe balancear. O sea, cuál es, jóvenes, la diferencia, ¿no es cierto?, entre la cantidad de átomos de un elemento químico, ¿no?, tanto en reactantes como en productos. Entonces van a tratar de igualarlo ello, pero no se iguala sumando ni restando, sino es multiplicación. Entonces, balancear cada elemento uno por uno. Eso es cierto, ¿verdad? Así hay que hacerlo, colocando números enteros. Lo ideal es que cuando ustedes balancean, los números que van a obtener sean números enteros. Digo lo ideal porque cuando ya ustedes estén en el nivel superior, hablemos ya lo que es la universidad, escuchen, por favor, el ajuste o el balanceo se puede hacer inclusive con números fraccionarios, no había ningún inconveniente. Pero para el nivel secundario, preuniversitario, todavía se utiliza hoy en día, ¿no?, que esos números por el que yo voy a multiplicar sean enteros. Si no son enteros, tenemos que convertirlos a enteros. Y vamos a ver la forma. A esos números que se colocan, jóvenes, esos números enteros van a ser los coeficientes geométricos. ¿Y dónde se acomoda? Dice, ¿no?, frente a las fórmulas, ¿no?, que tienen el elemento por balancear. Miren, esto es a criterio de cada estudiante, pero se recomienda tener en cuenta lo siguiente, esta prioridad, ¿no? Si en la reacción química usted va a tener un metal, va a tener un no metal, puede tener el hidrógeno y el oxígeno. El orden, jóvenes, o la prioridad para poder balancear es la siguiente. Si ustedes observan que en la reacción química hay un metal, primero traten de balancear ese metal. ¿De acuerdo? Y enseguida al no metal. Al hidrógeno y al oxígeno se balancea al final. ¿De acuerdo? Entonces, el que tiene tercera prioridad es el hidrógeno. Y por último, generalmente, para comprobar si la reacción química está balanceada o no, se balancea, jóvenes. Esto se comprueba ¿con quién? Con el oxígeno. Pero al final, jóvenes, vuelvo a repetir, esto queda a criterio. Por eso se dice, no, método de tanteo o simple inspección. ¿Sí? Ustedes van a tantear mentalmente lo que ustedes hacen, por ejemplo, en aritmética, ¿verdad? Similar es esto. Miren, un ejemplito. Aquí tengo una reacción química muy elemental. Miren, tengo al hierro, al hidrógeno y al oxígeno. Entonces lo que van a tratar de hacer es ajustar o balancear estas reacciones químicas, ¿no es cierto? Para cada elemento químico en ambos miembros, la cantidad de átomos debe ser igual. Observen aquí, ¿ve? El hierro es un metal, por eso voy a empezar ajustando al hierro. En los reactantes, como pueden ver, tengo un átomo. Yo supongo, jóvenes, a estas alturas el estudiante ya sabe contar átomos. A ver, un pequeño así repaso nada más. Aquí yo tengo al óxido férrico, como pueden ver, ¿no? Hierro 2, oxígeno 3. Este subíndice, lo que es para el hierro, indica su cantidad de átomos. Significa que en los productos, miren, ve, tengo 2 átomos de hierro. Este 3 indica la cantidad de átomos ¿de quién? Del oxígeno. 3 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la cantidad de átomos. ¿Y qué pasa si no hay nada como subíndice? Se sobreentiende que está el número 1. Y jóvenes, indica que hay un solo átomo. Entonces, para el hierro en los reactantes existe un átomo. En el agua existen 2 átomos de hidrógeno
y un átomo de oxígeno, como pueden observar. Entonces, la cantidad de átomos es el subíndice. No se olviden. Además, si ustedes multiplican un número por delante, jóvenes, no sé, o enfrente, como se dice, ¿no?, del elemento químico, eso también va a multiplicar a los subíndices. ¿Para qué? Para indicar la cantidad de átomos. A ver, jóvenes, vamos con el balanceo. Vean, primero voy a balancear el hierro porque es un metal, y eso es lo que me dice la prioridad, ¿verdad? En los reactantes, recuerden que los reactantes están a la izquierda, tenemos un átomo de hierro. En cambio, en los productos, observen, en todo este compuesto químico, tengo 2 átomos de hierro. La idea es que estas dos cantidades sean iguales. Y lo que se hace es por multiplicación. Claro, ¿verdad? Si en los productos el hierro existen 2 átomos, en los reactantes existe 1. A esto lo que es 1 se le multiplica, ¿no?, por un número para que sean iguales. Y justamente me dice, ¿no?, por 2. Ahí está. Pero ese número, como pueden ver, se acomoda en un inicio. Allí, este 2 multiplica al subíndice del hierro para indicar la cantidad de átomos, ¿ve? 2, a ver, jóvenes, 2 por 1, porque el subíndice del hierro vale 1, es 2. Hay 2 átomos de hierro. Ahora entonces ya tenemos 2 átomos de hierro y 2 átomos de hierro, ¿no es cierto? 2 en los reactantes, 2 en los productos. A continuación, ya no hay más metales, puedo utilizar un no metal, pero todos los demás elementos químicos son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces voy a ordenar de esa forma, ¿verdad? Primero voy a balancear el hidrógeno. Observen en el agua. En el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y en los productos también existen 2 átomos de hidrógeno. Si la cantidad de átomos en ambos miembros son iguales, no se hace nada. Ya son iguales, pues, ¿no es cierto? Lo dejan tal como está. A continuación, voy a ajustar la cantidad de oxígenos. Miren, ¿ve? En los reactantes, en el agua, existe un solo átomo de oxígeno. En cambio, en los productos que está en el óxido férrico, tenemos 3 átomos de oxígeno. ¿Qué hacemos? En los reactantes tengo 1 y en los productos tengo 3. Entonces, donde es 1, voy a multiplicarlo por 3. No me vayan a poner ese 3 como subíndice del oxígeno. Los subíndices no se alteran, eso no se cambia nunca. Entonces, ¿dónde acomodo ese número 3? Mírenme, allí. No me vayan a poner 3 en el intermedio, ¿no?, entre el hidrógeno y el oxígeno. No. Este número 3 acomodamos allí. ¿Por qué? El oxígeno está parte de todo el compuesto químico. Y este 3, cuando multiplica al subíndice del oxígeno, que es 1, indica pues 3 átomos de oxígeno. Pero ahora tenemos, miren, ¿ve cuántos átomos de hidrógeno? Cuéntenme, en los reactantes. 3 por 2, que multiplica el subíndice, serán 6 átomos de hidrógeno. Aquí tenemos 6 átomos de hidrógeno. Al otro lado solamente tenemos 2. Para que sea 6, aritmética elemental, número 3. Y como pueden ver, esta ecuación ya está ajustada o ya está balanceada. Comprueben. 2 átomos de hierro en los reactantes, 2 átomos de hierro en los productos. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno en los reactantes y 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno en los productos. Oxígenos. Este 3 le afecta al oxígeno. Lo multiplica al subíndice, ¿ve? 3. El subíndice del oxígeno vale 1. 3 por 1, 3 átomos de oxígeno en los reactantes y 3 átomos de oxígeno en los productos. Reacción química balanceada. Más ejemplos, jóvenes. Aquí tenemos aparentemente una reacción química compleja. Pero no es tanto, miren, ¿ve? Tengo el ácido fosfórico más el hidróxido de calcio, me da el fosfato de calcio más el agua. Una reacción de neutralización. Jóvenes, y todavía me piden, miren, ¿ve?, que tengo que hallar el valor de R. ¿Qué me piden? A ver, suma de coeficientes de los reactantes en el numerador y en el denominador, suma de coeficiente de los productos. Entonces, tengo que hacer el balanceo. A ver, según el criterio que estamos viendo, a ver, jóvenes y señoritas, ¿qué elemento químico empezamos a balancear allí? Ya saben, primero al metal, ¿no es cierto? ¿Quién es ese elemento químico metálico en esa reacción? Los escucho, señorita, a ver. Hable. ¿Con qué elemento químico empezamos? Calcio. Con el calcio. No han desayunado ustedes. Miren, ve, vamos a empezar con el calcio, ¿cierto? Miren, jóvenes, en los reactantes tenemos un átomo de calcio. Aquí está.
No me vayan a decir, profesor, este 2 solamente le afecta al oxígeno y al hidrógeno. Cuidadito. En los reactantes tenemos un átomo de calcio. Y en los productos tenemos 3 átomos de calcio. Entonces yo quiero igualar ambos. Simplemente una pequeña multiplicación, miren, ¿ve? Por 3. Pero ojo, ahora este número 3, ¿no es cierto? Ya le afecta, ¿no? En este compuesto químico, tanto al oxígeno como al hidrógeno. No se olviden. A continuación, voy a balancear el no metal, que es el fósforo. Aquí está el fósforo, ¿ve? En el ácido fosfórico. Tenemos un solo átomo de fósforo. ¿De acuerdo? En cambio, en los productos, dentro del paréntesis, existe un átomo de fósforo. Pero este número 2, que está, jóvenes, debajo de lo que está dentro, debajo del paréntesis, va a multiplicar. ¿Cómo? 2 por 1, ¿no es cierto? Que es el átomo de fósforo, va a existir 2 átomos de fósforo. Entonces, en los productos existen 2 átomos de fósforo. En los reactantes tenemos un solo átomo. ¿Y qué hacemos? A ese le multiplicamos por 2. Y miren, ¿dónde estoy acomodando el número 2? Para todo el compuesto químico. A continuación, la cantidad de hidrógenos. En el ácido fosfórico, 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Más, en el hidróxido de calcio, vean, dentro del paréntesis hay un solo átomo de hidrógeno, pero por este 2 serían 2. Ahora, este número 3 también multiplica todo. Sería entonces, ¿no? 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Entonces, en el hidróxido de calcio tenemos 6 átomos de hidrógeno. En el ácido fosfórico, 6 átomos de hidrógeno. 6 más 6. En los reactantes tenemos 12 átomos de hidrógeno. Para que sea 12 en los productos, miren, ve, en los productos tengo solamente 2. Lo multiplicamos. Ya ustedes pueden comprobar, jóvenes. Si quieren, comprueben con oxígenos. Rápido. 2 por 4, 8 átomos de oxígeno. A ver, en los reactantes. ¿Qué más? Aquí tenemos algo más, ¿no es cierto? Este 2 multiplica este 1, 2 átomos de oxígeno. Por 3, 6 átomos de oxígeno. 6 más 8, 14 átomos de ¿quién? De oxígeno en los reactantes. Y aquí también, ¿ve? 2 por 4 para el oxígeno, 8 átomos de oxígeno, más, y este 6 le multiplica al subíndice del oxígeno, más 6 átomos de oxígeno. En total, jóvenes, también 14 átomos. La reacción química ya está balanceada. Veamos. No se olviden que ahí está el número 1, ¿verdad? Porque a veces se olvidan en sumar. Suma de coeficiente de los reactantes. Será pues 2 más 3, 5. Suma de coeficiente de los productos. El 1 y el 6, 7, ¿verdad? Entonces, jóvenes, el resultado, 5, 7. Y el último ejemplo. El último ejemplo, jóvenes. A ver. Tenemos una reacción, miren, ve, de combustión completa. CO2 más el agua. Igual que el caso anterior. Balanceeme ustedes. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Primero los átomos de carbono. Recuerden que al hidrógeno y al oxígeno al final. En los reactantes tenemos 2 átomos ¿2 átomos de quién? De carbono. En los productos solamente 1. Muchos creen que es 2. Este 2 solamente le afecta al oxígeno en el CO2. Cuidadito, por favor. Aquí en los productos solamente tenemos un átomo de carbono. Multiplíquenlo ustedes, miren, ve, todavía me pide ello, ¿verdad? Multiplíquenlo ustedes por ¿cuánto? Por 2. Ya tenemos 2 átomos de carbono. Enseguida, balanceen ustedes la cantidad de hidrógenos. En los reactantes tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y en los productos también tenemos 2 átomos de hidrógeno. Si son iguales, lo dejo tal como está. Balanceemos los oxígenos. En los reactantes tenemos, jóvenes, 2 átomos de oxígeno. A ver, cuenten ustedes cuántos átomos de oxígeno tengo en todo, jóvenes, lo que es los productos. ¿Cuántos creen que existe? A ver, aquí, 2. 5. Por 2, 4. Claro, es 5, ¿verdad? Hasta aquí tenemos, mire, ve, 2 por 2, 4. Más este 1, 5. A ver, busquen ustedes un número. En los reactantes tenemos 2 átomos de oxígeno, en los productos tenemos 5. ¿Qué hacemos, jóvenes, para igualar? Al menor por 5 medios. Al menor vamos a multiplicar por un número, ¿verdad? Y usted me dice, profesor, lo multiplico por 5 medios. Allí está. 5 medios
por este 2 resulta 5. Ahí está balanceado. Miren, ya le dije, esta reacción química realmente sí está balanceada. Solo que se recomienda que sean jóvenes, que sean esos coeficientes enteros. ¿Qué hacemos? Ya alguien dijo, ¿verdad? Multiplicar a todos los coeficientes que están en esta reacción por el número 2 para que desaparezca esta fracción. Entonces creo que ahí voy a indicar, ¿verdad? Vamos a multiplicar entonces por el número 2 a todos los coeficientes. Miren, aquí el coeficiente es 1. 2 por 1, y aquí se va a hacer jóvenes, 2. ¿Cuánto vale 2 por 5 medios? Y esto resulta 5. ¿Cuánto vale 2 por 2? Porque aquí el coeficiente era 2. Y 2 por 2, aquí resulta 4. Aquí el coeficiente es 1. Y 2 por 1, 2. Ya todos se convirtieron en enteros mínimos. Ya no se pueden simplificar. Jóvenes, si aquí hubiese estado el número 3, para convertirlo en enteros, a todos por 3. Y fuera 7, a todos los coeficientes por el número, lo que es por 7, ¿verdad? Solamente reemplacen. Ahora me dice suma de coeficientes de los productos. A ver, coeficientes, son esos números que puse, ¿verdad? 4 más 2, 6. Suma de coeficientes de los reactantes, 5 más 2, 7. Y así, jóvenes, te están dando la respuesta. ¿No? Vuelvo a repetir. En los exámenes, generalmente, a ustedes les van a venir para que puedan balancear por el método de tanteo. Pero, ¿qué pasa con el método redox? ¿No? O el cambio de número de oxidación. Jóvenes, simplemente es una pequeña ayuda para que ustedes puedan completar el balanceo por lo que es por tanteo. Les va a ayudar, porque hay reacciones químicas directamente por tanteo no salen. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Utilizar este método redox. Pero el método redox no te sale, jóvenes y señoritas, no te sale el balanceo directo. Al final usted va a tener que complementar con lo que es el tanteo. Entonces, identificar el proceso de oxidación y el proceso de reducción es una ayuda para balancear al final por tanteo. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Vamos con un ejemplito para que puedan entender. Miren, si ustedes tratan de balancear por tanteo, les va a generar cierta dificultad esto. O tal vez no puedan, ¿verdad? Es un poquito tedioso. Lo vamos a hacer por el método redox. Para que apliquen este método, ustedes tienen que identificar primero al proceso de oxidación y al proceso de reducción. Sin ello, no podemos aplicar este método. ¿De acuerdo? Cálculo de los números de oxidación. Recuerden que del hidrógeno es más 1. 3 por más 1, más 3. Para que sea 0, del nitrógeno menos 3. Allí estamos acomodados. De igual manera, en el ácido sulfúrico, el hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Miren, ¿ve? 4 por menos 2 para el oxígeno, menos 8. Claro, ¿verdad? 2 por más 1 para el hidrógeno, más 2. Más 2, menos 8, menos 6. Para que sea 0, más 6. Esto, jóvenes, ya es muy simple para ustedes. Igual, para el azufre. El azufre aquí no está combinado con nadie. Miren, 0. En el ácido nítrico, hidrógeno más 1, su número de oxidación, oxígeno menos 2, y esto resulta así. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hemos visto anteriormente. Identificamos al proceso de oxidación y el de reducción. Analícenme el nitrógeno de menos 3 a más 5. En la recta numérica se está yendo hacia la derecha. ¿Proceso de qué? De oxidación. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes desean saber cuántos electrones está perdiendo, miren, un átomo de nitrógeno, resten menos 3, menos 5, menos 8 electrones. Allí está. Miren, ven que fácil. Lo mismo me hace para el azufre. Pero el azufre pasa de más 6 a 0. En su recta numérica se va hacia la izquierda. Reducción. Correcto. ¿Cuántos electrones se gana? Aquí usted va a calcular, pues, ¿no? 6, 0, 6. Listo. Hasta allí no hemos hecho nada novedoso. Igualito que hace rato. ¿Cómo se balancea? Lo que ustedes van a buscar es que estas dos cantidades, tanto la cantidad de electrones de oxidación y el de reducción, sean numéricamente iguales. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a buscar un número que multiplicado a 8 y un número multiplicado a 6, para ambos, tanto arriba como abajo, sea el mismo. ¿Cómo se hace ello? Uno,
sacando el mínimo común múltiplo. ¿Alguien me podría decir cuánto es el mínimo común múltiplo de 8 y de 6? 24. 24. Entonces, yo quiero que el de arriba sea 24. Y para que sea 24, Por miren, ven, 3. lo multiplico por 3. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Si no pueden hacer directamente o no pueden buscar directamente, ¿no? ¿Por qué número van a multiplicar? Sáquenle el mínimo común múltiplo de esas dos cantidades, de 8 y de 6, y me dicen que es 24. Entonces, este 8, para que numéricamente sea igual a 24, lo multiplican por 3. Y este 6, para que sea también 24, porque deben ser iguales, ¿no? Lo multiplicamos por 3. Estos números por el que yo estoy multiplicando, para cada sustancia se van a convertir en coeficientes. Por ejemplo, en el proceso de oxidación, multiplico por 3. Eso se convierte en coeficiente para esa sustancia donde está ocurriendo el proceso de oxidación. ¿Ven? Aquí por 3, y en la derecha también voy a poner, jóvenes, por 3. Y estoy balanceando. Lo mismo me van a hacer para el azufre, ¿no? Porque es el que se reduce. Por 4. 4 en el ácido sulfúrico, o sea, todo, y 4 en el azufre. Lo que han hecho ustedes es simplemente balancear la cantidad de átomos de nitrógeno y la cantidad de átomos de azufre. Comprueben, miren, ¿ve? 3 átomos de nitrógeno en los reactantes, 3 átomos de nitrógeno, porque multiplica aquí, ¿verdad? En los productos. Azufres, 4 átomos de azufre en los reactantes y 4 átomos de azufre en los productos. Todo lo que viene a continuación es tanteo, jóvenes. Ya está balanceado los nitrógenos y los azufres. Voy a tantear ahora balanceando los hidrógenos. Veamos. En el amoníaco, 3 por 3, 9 átomos de hidrógeno. Más, en el ácido sulfúrico, 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno. 8 más 9, 17 átomos de hidrógeno en los reactantes. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo 3 átomos de hidrógeno. Solamente, jóvenes, me faltan ¿cuánto? Creo que me faltan, jóvenes. A ver, aquí ¿cuánto de hidrógeno habíamos dicho? 8 más 9, 17, ¿verdad? 14. ¿Cuánto me falta? 14. No, porque aquí ya tengo 3. ¿Por cuánto multiplicamos? Me dice el profesor. Por 100. Ya está, miren, ¿ve? Este de color rojo lo puse por tanteo. Comprueben con los oxígenos. 4 por 4, 16 átomos de oxígeno en los reactantes. En los productos, 3 por 3, 9 átomos de oxígeno. Más 7. Balanceado. 16 átomos de oxígeno. Esa es la idea. Y todo me dice, profesor, esto es muy difícil. Siempre van a seguir este mismo proceso. Van a identificar el proceso de oxidación y de reducción y van a buscar, jóvenes, cuántos electrones se ganan y se pierden y ustedes van a igualar, ¿qué? La cantidad de electrones numéricamente, tanto de arriba como de abajo. Para que sepan por qué número van a multiplicar, sáquenle el mínimo común múltiplo. No, aquí resultó 24. Y yo quiero este 8 que se convierta a 24 por 3 y este 6 se convierta a 24 por 4. Pero aquí hay algunas cosas que ustedes tienen que analizar. A ustedes no solamente les van a pedir balancear por el método redox, sino es lo siguiente. Por ejemplo, los electrones transferidos. Lo que indica los electrones transferidos es, ¿no? Realmente cuántos electrones se pierden y se ganan a la vez. ¿Y cómo se calcula ello? Lo que han hecho ustedes aquí, ¿ve? Esta igualdad, sacando el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Porque al final esto se convirtió en 24, esto también. A esa igualdad se le conoce como electrones transferidos. Entonces, ¿cómo se calculan los electrones transferidos? En forma práctica, ustedes le sacan el mínimo común múltiplo de las cantidades de electrones que se gana y se pierde. Ese mínimo común múltiplo es la cantidad de electrones transferidos. A esto es lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Cómo? Multiplicando por algún número, ¿de acuerdo? Ahora, en los reactantes, quiero que observen. En los reactantes a ustedes les van a pedir el agente oxidante. ¿Qué se entiende por agente oxidante? Es la sustancia, pues, que hace que otra se oxide. ¿Y cómo van a buscar ustedes el agente oxidante? Simplemente en los reactantes van a buscar a la sustancia que se reduce. Esta sustancia llamada ácido sulfúrico, que se está reduciendo, hace que la otra se oxide. Por eso a esto se le llama agente ¿qué? Oxidante. Ahí está. Entonces, en los reactantes están los agentes. Agente oxidante y agente reductor. Entonces, nuestro agente oxidante, ¿quién es? Es el ácido sulfúrico.
De la misma forma, le van a pedir a ustedes al agente reductor. El agente reductor es aquella sustancia que hace que la otra se reduzca. Miren, ¿quién hace que el ácido sulfúrico se reduzca? El amoníaco. Entonces, este amoníaco es el agente reductor. ¿Y cómo lo van a buscar en forma práctica? Ah, no, pues en los reactantes, el que se oxida es el agente reductor. En los reactantes, el que se reduce es el agente oxidante. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro agente reductor es el amoníaco. En cambio, en los productos, ustedes van a buscar las formas. ¿Pero qué formas? ¿No es cierto? La forma oxidada y la forma reducida. Aquí sí no hay ningún cambio. En los productos, cuando a mí me dice la forma oxidada, usted ve, ¿no? La oxidación y busca, ¿no? ¿Hacia dónde fue, jóvenes? La oxidación, el ácido nítrico. Eso es la forma oxidada. En los productos están las formas. Entonces, nuestra forma oxidada es el ácido nítrico. Y nuestra forma reducida también está en los productos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a los productos y dicen, no, esto es de reducción y queda tal como está. Ah, nuestra forma reducida es, jóvenes, allí el azufre. Esas cositas es lo que le hace difícil al método redox, porque balancear no es tan complejo, jóvenes. Entonces, esos elementos ustedes esenciales, ¿no? Tienen que buscar. ¿Para qué me sirve esto? En una pregunta usted le puede decir, ¿no? Luego de balancear la siguiente ecuación química, identifique el coeficiente de la forma oxidada. Entonces, una vez que hayan hecho eso ustedes, van a identificar la forma oxidada. ¿Ve? Su coeficiente vale 3. O si no, también le van a decir, identifique el coeficiente del agente oxidante. Ah, ya saben quién es el agente oxidante, lo que es el 4. Con los problemitas que vamos desarrollando, debería quedar claro esto, jóvenes. Estos son ejemplitos, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos visto, jóvenes, ya los métodos de balanceo. Y ahora sí, vamos con el desarrollo de los ejercicios.